Sara nunca había sentido un miedo tan profundo en su vida. Esa noche, el frío se filtraba por las ventanas de su nueva casa mientras el silencio absoluto cubría cada rincón del hogar. No era un silencio normal, no era el descanso de la noche, ni la paz de un hogar tranquilo. No, era un silencio denso, como si el mundo entero contuviera la respiración, como si algo invisible acechara en la oscuridad. Max, su fiel labrador negro, estaba en la habitación del bebé, de pie junto a la cuna, su pelaje erizado y sus ojos clavados en un punto fijo de la pared. Su gruñido bajo resonaba en la habitación como un eco lejano de peligro. Sara se despertó con el sonido. No había pasado ni una semana desde que se habían mudado, y la casa todavía se sentía extraña, ajena. Mark, su esposo, dormía profundamente a su lado, ajeno a la perturbación que se extendía en su hogar. El gruñido de Max se hizo más fuerte. Sara se levantó, con el corazón latiéndole en la garganta, y caminó hasta la habitación del bebé. «Max, ¿qué pasa, chico?» El perro no se movió. Su cuerpo estaba tenso, rígido, con las patas firmes sobre el suelo y la cola baja, señal de que estaba en guardia. Sara miró a su hijo, Noah, que dormía plácidamente en la cuna. Su pequeño pecho subía y bajaba con tranquilidad. No había nada fuera de lo normal, pero Max seguía gruñendo, y cuando Sara se acercó para calmarlo, el perro se giró hacia ella con una mirada que nunca antes había visto en su amigo de 4 patas. Una mirada de advertencia. Era como si Max le estuviera diciendo que se alejara, como si algo, o alguien, estuviera allí. Sara tragó saliva y encendió la luz. Nada, solo las paredes blancas, los juguetes en su sitio y la mecedora junto a la ventana. «Max, basta», susurró acariciándole la cabeza. El perro finalmente bajó el gruñido, pero no dejó de mirar la cuna. Sara sintió un escalofrío en la espalda. No podía explicar por qué, pero de repente sintió que no estaban solos en esa habitación. Tomó a Max de su collar y lo sacó de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Pero cuando volvió a la cama, no pudo dormir. Y a la noche siguiente todo se repitió. Las siguientes noches fueron peores. Cada madrugada, exactamente a las 2:37 a.m., Max despertaba y se dirigía a la habitación del bebé. Sus gruñidos eran cada vez más fuertes, más intensos, más desesperados. Mark empezó a preocuparse también. «¿Crees que haya ratones o algo en la pared?», preguntó una noche mientras revisaban la habitación. «No lo sé, pero algo está molestando a Max». El perro se negaba a salir de la habitación. A veces incluso se metía bajo la cuna, como si intentara proteger a Noah de algo que ellos no podían ver. Sara empezó a investigar. Buscó en internet. ¿Por qué los perros gruñen a la nada? ¿Pueden los perros ver cosas que los humanos no? Perros y lo paranormal, mito o realidad. Las respuestas la dejaron inquieta. Algunas personas decían que los perros podían detectar presencias invisibles, cambios en la energía de un lugar, incluso predecir enfermedades en sus dueños. Otras historias eran más oscuras, relatos de perros protegiendo bebés de algo que acechaba en la oscuridad. Sara cerró la laptop de golpe. No quería ser paranoica, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Entonces decidieron probar algo. Colocaron una cámara en la habitación del bebé. Tal vez así encontrarían una respuesta lógica. Pero cuando vieron la grabación de la primera noche, lo que descubrieron los dejó sin aliento. A la mañana siguiente, Sara se despertó con la sensación de haber tenido una pesadilla. Pero no era un sueño, era real. Tomó su laptop y revisó la grabación de la noche anterior, adelantando el video hasta las 2:37 a.m. Y allí estaba, Max dormido junto a la cuna. De repente el perro se levanta de golpe, con las orejas en alerta. Su cabeza gira lentamente hacia la esquina de la habitación, y entonces empieza a gruñir. Pero lo peor vino después. A las 2:39 a.m. la cuna de Noah se mueve, apenas 1 centímetro, casi imperceptible, pero se mueve. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía haber sido el viento. No había ventanas abiertas. Avanzó el video. A las 2:42 a.m., Max se lanza hacia la esquina de la habitación, ladrando furiosamente. Pero en la cámara no había nada allí. Nada. Sin embargo, Max actuaba como si estuviera protegiendo a Noah de algo que solo él podía ver. Sara despertó a Mark de inmediato. «Tienes que ver esto». Mark, aún somnoliento, miró la pantalla. Su rostro pasó del escepticismo al miedo en cuestión de segundos. Esto no tiene sentido». Sara estaba temblando.
Algo estaba en esa habitación. Y lo peor era que Max lo sabía. Decidieron tomar medidas. Primero llevaron a Max al veterinario. Está perfectamente sano, les dijo el doctor. Su comportamiento podría deberse a un instinto protector. Quizás siente que el bebé está en peligro. Pero, ¿de qué? Luego llamaron a un experto en comportamiento canino. El hombre pasó una hora observando a Max en la habitación del bebé y al final solo dijo una frase: «Este perro no está asustado, está en guardia». Sara sintió que le faltaba el aire. ¿Qué significaba eso? La noche siguiente la situación empeoró. Sara y Mark colocaron un monitor de audio en la habitación del bebé y a las 2:37 am, cuando Max empezó a gruñir, escucharon algo más. Una voz, un susurro apenas audible en el monitor. Una voz que decía una sola palabra: Noah. Sara dejó caer el monitor al suelo. Mark corrió a la habitación del bebé, pero cuando entraron no había nadie, solo Max de pie gruñendo a la oscuridad. Esa noche, Sara supo que no podían seguir ignorando lo que estaba pasando. Max no estaba loco, no estaban imaginando cosas. Algo estaba en esa casa, algo estaba en la habitación del bebé, y si no hacían algo pronto, podría ser demasiado tarde. La noche en que escucharon aquel susurro en el monitor, Sara y Mark supieron que no podían seguir ignorando la verdad. Algo estaba en la casa, algo estaba en la habitación de su hijo, y Max, su fiel perro, era el único que lo veía. Pero lo que no sabían era que, en su desesperación por encontrar respuestas, estaban a punto de descubrir un secreto que haría que todo cobrara sentido, y que los haría desear nunca haber investigado. Mark no era un hombre supersticioso, siempre había creído en la ciencia, en las explicaciones lógicas, pero lo que estaban viviendo escapaba de toda lógica, así que, contra todo pronóstico, hizo algo que jamás pensó que haría. Buscó en internet la historia de su casa. Empezó con lo básico. ¿Quién la había construido? ¿Cuántos dueños había tenido? Si alguna vez se había reportado algo extraño. Al principio, nada parecía fuera de lo común, pero luego encontró algo que lo hizo sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Hace 5 años, en esa misma casa, había ocurrido una tragedia. Un bebé había muerto en circunstancias misteriosas. Sara, tienes que ver esto, dijo con voz temblorosa. Sara se acercó a la pantalla y leyó la noticia. Misteriosa muerte de un bebé en su cuna. Los padres aseguran que algo lo asfixió en la noche. El artículo relataba la historia de una pareja joven, los Miller, que habían vivido en la casa antes que ellos. Su hijo de apenas 6 meses había sido encontrado sin vida en su cuna una mañana. No había señales de violencia, ni evidencia de que hubiera sufrido una enfermedad. Pero lo más inquietante era el testimonio de los padres. Todas las noches escuchábamos a nuestro perro gruñir hacia la cuna, como si estuviera viendo algo. Pensamos que solo estaba actuando raro, hasta que nuestro bebé murió. Sara sintió que la sangre se le helaba. Era la misma historia. El perro de los Miller había gruñido, igual que Max. Habían intentado ignorarlo, igual que ellos. Y al final su bebé había muerto. Sara se levantó de golpe. «Mark, tenemos que irnos». «No podemos simplemente irnos», respondió él tratando de mantener la calma. «Hay algo aquí y tenemos que saber qué es». Sara negó con la cabeza. «No, Mark, no entiendes. Si nos quedamos, Noah podría morir». Pero Mark tenía una idea diferente. «Vamos a hablar con los antiguos dueños». Sara lo miró con incredulidad. «¿Crees que ellos nos van a contar algo que la policía no pudo resolver? Solo hay una forma de saberlo». Al día siguiente, Mark logró contactar a los Miller. Al principio, la mujer, Emily, se negó a hablar con ellos. «Por favor, no quiero recordar nada de esa casa», dijo con voz temblorosa. «Nos destruyó la vida». Pero cuando Mark le dijo que tenían un bebé y que su perro estaba gruñendo todas las noches, Emily se quedó en silencio. Y luego, con un susurro apenas audible, dijo: «Dios mío, todavía sigue ahí». Sara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué sigue ahí?». Emily tardó un momento en responder. «No lo sabemos. Nunca supimos qué era, pero mi esposo y yo lo sentimos, lo escuchamos, y el perro lo veía». «¿Qué hacía exactamente su perro?», preguntó Mark. «Lo mismo que el suyo», dijo Emily con voz quebrada. «Se paraba junto a la cuna, gruñía, se interponía entre nuestro hijo y... eso». Sara sintió un escalofrío. «Pero si el perro trataba de protegerlo, ¿cómo es que su bebé murió?». Del otro lado del teléfono, Emily sollozó. «Porque una noche lo sacamos de la habitación». El silencio fue aterrador. «¿Qué?»,
Esa noche, nuestro perro ladró con tanta fuerza que nuestro bebé se despertó llorando. Mi esposo se hartó y lo sacó de la habitación. Emily hizo una pausa, como si tuviera que reunir valor para decir la siguiente frase. A la mañana siguiente, nuestro bebé estaba muerto. Sarah sintió náuseas. Mark apretó los puños. «Tenemos que salir de esta casa». «No». Emily los interrumpió con una voz más firme de lo que habían escuchado antes. «No pueden salir». Sarah la miró con incredulidad. «¿Cómo que no podemos salir? Si se van, eso los va a seguir». Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué estás hablando?» Emily respiró hondo antes de responder. «Nosotros nos mudamos. Dejamos la casa atrás. Pero las noches de gruñidos nunca se detuvieron». Sarah sintió que le faltaba el aire. «¿Nos está diciendo que eso se fue con ustedes?» Emily sollozó. «No estoy segura. Pero después de la muerte de nuestro hijo, nos mudamos. Y 3 meses después, mi esposo murió en un accidente inexplicable». Sarah y Mark se miraron horrorizados. «¿Y usted?», preguntó Sarah con la voz temblorosa. Hubo una pausa larga, aterradora. Y luego Emily susurró: «Estoy esperando mi turno». La llamada se cortó. Sarah dejó caer el teléfono. «Mark, tenemos que hacer algo». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Max comenzó a gruñir. Esa noche Sarah y Mark no durmieron. Esperaron despiertos hasta las 2:37 a.m. Y cuando Max comenzó a gruñir, entraron a la habitación de Noah con una cámara en mano. «No vamos a ignorarlo más», susurró Mark. El perro gruñía hacia la esquina de la habitación, su cuerpo rígido, listo para atacar. Sarah encendió la cámara. «Si hay algo aquí, queremos verlo». El aire se sintió pesado. La temperatura bajó de golpe. Y entonces lo vieron. Una sombra. Un bulto oscuro más negro que la misma oscuridad. Algo que no debía estar ahí. No tenía rostro. No tenía forma definida. Pero estaba mirando a Noah. Y entonces, sin previo aviso, se movió. Mark gritó. Sarah sintió que el mundo se desmoronaba. Pero Max no esperó. El perro saltó hacia la sombra, gruñendo y ladrando con una furia que nunca antes habían visto. Y la sombra gritó, un sonido inhumano, desgarrador, un chillido que hizo que las luces parpadearan y que Sarah sintiera que su cabeza iba a estallar. Pero Max no se detuvo. El perro mordió y la sombra se desvaneció. Todo quedó en silencio. Sarah cayó de rodillas, temblando. Mark tomó a Noah en brazos, asegurándose de que estuviera bien. Y Max se quedó allí, en la esquina, respirando pesadamente, mirándolos, asegurándose de que estaban a salvo. Sarah lo abrazó con fuerza. «Nos salvaste», susurró con lágrimas en los ojos. Mark la miró. «¿Qué hacemos ahora?» Sarah tomó aire, aún temblando. «Nos quedamos». «¿Qué?» «Mientras Max esté con nosotros, estaremos a salvo». Mark la miró sin palabras, y en ese momento supieron que su perro no era solo su mascota, era su guardián, su ángel de 4 patas. Y gracias a él, Noah viviría para ver otro día. Esta historia nos demuestra que a veces nuestros perros pueden ver lo que nosotros no podemos. No son solo mascotas, son protectores, guardianes y en ocasiones los únicos que pueden salvarnos del peligro. ¿Alguna vez tu perro ha actuado extraño sin razón aparente? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campana para más relatos impactantes. Nos vemos en el próximo video.